tragedias siempre vienen, dice que no hay mal que por bien no venga. Hay una frase. Entonces, aunque vivimos en un mundo caído, en un mundo de problemas, pero siempre hay un Dios que rescata, un Dios que salva. Y en esto consiste la palabra de Dios. Cuando el ser humano cayó de la gracia de Dios, cuando el hombre y la mujer fallaron, amén, desobedecieron el mandamiento, porque era uno en aquel entonces. Cuando fallaron, desobedecieron la orden, el mandamiento del Señor, amén, apareció Dios con su plan de salvación. Entonces son doctrinas que nos ayudan a nosotros a creer en la palabra de Dios, a poder cimentar nuestra fe en lo que es la palabra del Señor, para que podamos, decía el hermano, iba quebrado, iba destrozado, iba pues ya sin esperanza, nadie daba ni medio centavo por él, pero hubo alguien, amén, que no miró la condición, que no miró si era de billetes, si era de una persona de renombre, lo que miró es la necesidad que había en el corazón, y Dios rescató a nuestros hermanos, Dios levantó. Y ese es a eso se dedica nuestro Dios. Es un Dios que se especializa en el reciclaje de la vida del hombre. Cuando hay un comercial, no sé si, bueno, ahorita ya no se mira en la tele, pero me acuerdo antes, el comercial, aparecía un bote de plástico, un niño pateando, y va el bote, se mete a la alcantarilla, se lo lleva al río, sale otra vez por allá, lo patean, le pisa el carro, todo, un bote de plástico, y al final de toda la trayectoria del bote, llega un recolector de plásticos, de bote de reciclaje, lo agarra, se lo lleva, lo mete a la máquina y lo vuelve a hacer otro nuevo bote. Pues Dios, mis hermanos, veníamos quebrados, amén, desanimados, desahuciados, nos tenía el mundo, pero un día apareció Cristo, nos dio la salvación, nos dio una nueva vida, nos transformó y ahorita somos diferentes, amén. Vivimos para servir a Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, amén, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio, mi hermano, la palabra de Dios que nosotros creemos, es un evangelio que fue trazado antes de la fundación del mundo. Esta salvación que Dios vino a ofrecernos en la cruz del Calvario no es algo que se le ocurrió después de Juan el Bautista. No es algo que a él se le ocurrió después de que miró pues que nadie lo aceptaba. No. Ese era un plan que ya era bien, como dicen por ahí, fríamente calculado para Dios, para que un día fuera él a la cruz y perdonar nuestros pecados y de esa forma darnos la salvación tan preciosa que hoy en esta noche tenemos en nuestras manos, que es la herencia de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña a nosotros, decía Juan en su palabra, la palabra del Señor, que vio el evangelio, que el ángel tenía el evangelio eterno. O sea, es un evangelio, mi hermano, que no tiene principio, no tiene fin. Es el mismo creador, es el mismo Dios que vino a hacerse hombre para darnos la salvación y la vida eterna que nosotros necesitamos. En ese contexto, en ese mensaje que Dios, amén, ponía en la boca de Juan, podemos ver nosotros que hay dos protagonistas principales en ese plan de salvación, en ese mensaje, en ese trazar para que el hombre regresara otra vez a la salvación. Hay dos protagonistas principales que nos enseña la Biblia. Primero es el mensaje de la salvación, y el otro es el autor. Pero nos damos cuenta que en la Biblia también nos enseña que el mismo autor también se viste como de mensajero. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra estaba preparando un mensaje, estaba preparando un plan de salvación. Pero a la misma vez, ese autor que estaba preparando el mensaje, ese autor que estaba escribiendo en las líneas eternas de su conocimiento, de su sabiduría, ese mismo Dios iba a descender a esta tierra
y ser el mismo portador de ese mensaje de salvación. Hay dos cosas importantes: el mensaje y el que lo lleva portando. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermano querido, es un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios es un Dios, mi hermano, que no se le olvida que usted es de carne. Dios es un Dios que siempre ha tenido presente que nosotros necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José. Entonces, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este ser que estaba preparando el mensaje, este Dios que estaba, hermano, preparando esa línea donde iba a caminar aquella persona que iba a abrir su corazón. Dice la Biblia que Él venía a este mundo, que Él venía a nacer de una virgen, de una mujer, para poder cumplir ese plan que Él había formado desde el principio de los tiempos. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice. Versículo 26. Vamos a leerlo del 26 al 35. Lucas 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo será llamado Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos estaba visitando en carne. Dios, el Dios mismo, aquel espíritu que no se podía ver, aquel espíritu que se estaba moviendo sobre las aguas, sobre la faz del abismo desde el principio, antes de crear los árboles, la tierra, el cielo. Ese Dios, hermano, que su espíritu andaba paseando por todo el abismo, todas las galaxias y todo eso. Ese Dios iba a descender, iba a dejar su trono y se iba a vestir de un velo de carne. Dice la palabra de Dios que ese Dios, hermano querido, iba a manifestar su gloria sobre esta tierra, enseñándole a los hombres cuánta misericordia tenía y tiene con nosotros. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis solamente Dios habla de salvación, salvación, salvación y salvación. Dios jamás, hermano querido, va a querer que nadie se pierda. Él siempre va a querer que todos nosotros reconozcamos que Él es el Dios de la eternidad, que Él es el evangelio que portaba el ángel, que Juan estaba mirando, y que ese evangelio se estaba haciendo carne. Ese ángel que estaba portando ese evangelio a tiempo después, hermano querido, iba a ser aquel Dios que iba a reinar sobre la casa de Jacob, sobre el trono de David, dice la Biblia.
quiero llevarlo en una cita, en una parte de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 3. Dice Dios que ahí en ese versículo, ahí va a estar en la pantalla. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, hermano querido, en ese momento, en ese versículo, Dios estaba prometiendo que se levantaría una simiente que iba a salvar a la humanidad del pecado. Dios estaba prometiendo, mi hermano, una simiente que iba a levantar, que iba a rescatar al ser humano de la caída que había tenido en el huerto de Edén. Pero a la misma vez también Dios estaba prometiendo que se iba a levantar otra simiente, que le iba a hacer frente, que iba a hacer tropiezo para la humanidad. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque Él tiene poder para quebrantar toda atadura. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él tiene el poder, hermano, para deshacer todas las artimañas del enemigo. No hay poder diabólico que Dios no pueda vencer. Dios, hermano querido, así como también permitió que se iba a levantar una simiente que iba a dañar al ser humano, también estaba prometiendo que se iba a levantar una simiente que la salvaría a la humanidad de sus pecados. Volvemos un poquito más atrás en el versículo 7 de capítulo 3. Dice la palabra de Dios, y aquí vamos a ver la gracia de Dios, la misericordia. Dice en el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando el hombre, mi hermano, se dio cuenta que le había fallado a Dios. Mire cómo somos nosotros los seres humanos. Somos buenos para excusarnos. Dice la Biblia, cuando el hombre se dio cuenta que le había fallado a Dios. Eso quiere decir cuando dice que se les abrieron los ojos. Se dio cuenta que habían fallado a Dios. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Escondieron la mano. Yo no fui, Señor. Y no nomás eso. Dice que ellos cosieron hojas de higuera para cubrir su pecado, para cubrir la desnudez que ellos tenían. ¿Sabe qué nos enseña eso, mi hermano? Que el ser humano siempre por naturaleza va a querer encubrir lo malo que hace el hombre. Va a querer encubrir todas las cosas negligentes que van en contra de la voluntad de Dios. Eso nos enseña, mi hermano, que el hombre siempre va a tener una excusa para no aceptar, para no venir, para no buscar de la gloria de Dios. Eso nos enseña a nosotros, mi hermano, que cualquier excusa del hombre no tiene sentido y no tiene valor delante de Dios. Esas hojas de higueras, pensó el hombre, que tapándose con algo que él estaba haciendo, Dios no se iba a dar cuenta. Y así somos muchos nosotros. Pensamos cuando le fallamos a Dios, voy a hacer algo para cubrir lo que yo hice. Y pensamos que Dios no se va a dar cuenta. No, mi hermano, Dios siempre se da cuenta. Y a veces nosotros creemos que haciendo eso ya tenemos borrado el pecado. Haciendo eso ya estamos justificados. No, mi hermano, no hay ninguna cosa que el hombre haga que pueda justificar sus acciones. Esa era una justificación del hombre. Se estaban justificando ellos mismos, pensando que era agradable a Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 21. Y vemos cómo la diferencia entre la justificación del hombre y la que Dios tiene es más grande. Mire lo que dice en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabe? Mire, cuando usted analiza bien estos versículos,
uno pudiera pensar, ¿no? Pues el hombre y la mujer ya se hizo túnicas con hojas de higueras, ya se taparon. ¿Qué necesidad hay de que Dios viniera y que con pieles, amén, con túnicas de pieles cubriera el pecado del hombre? ¿Sabe qué nos enseña esto? Ahí en ese versículo, cuando dice túnicas de pieles, Dios estaba profetizando en su palabra que ninguna justificación del hombre tenía valor más que la justificación de Dios. En ese versículo, mi hermano, la túnica de piel representa ese animal, ese cordero que iba a ser inmolado sobre el altar para perdonar el pecado del hombre. Y cuando vemos que Lucas capítulo 1 y Mateo 1 dice la palabra de Dios que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre llamará Jesús. Ese Jesús, hermano, representaba el cordero que estaba hablando en Génesis capítulo 21, que iba a ir a la cruz del Calvario, iba a derramar su sangre para perdonar los pecados de todos y cada uno de nosotros, los que estamos en esta tarde, en este lugar. Que solamente a través de sangre una persona pudiera perdonar pecado, Dios pudiera perdonar el pecado del hombre. Sin sacrificio no hay perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios en Génesis 3:21, perdón, Dios le estaba diciendo al hombre, es necesario un sacrificio para que yo pueda perdonar tus pecados. Si no, no hay perdón de pecados. Entonces, dicho lo anterior, hermanos, sabemos que las pieles que fueron cubiertas el pecado del hombre, la desnudez del hombre, representaba el sacrificio que Dios estaba haciendo para redimirlos, para lavarlos, para cubrirlos de sus pecados. Así como cada uno de nosotros cuando somos bautizados, Dios en su infinita misericordia, el agua representa la sangre del Cordero. Ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, Dios, hermano, nació de una virgen para cumplir ese plan de salvación que había hecho antes de la fundación del mundo. Ahora, aquí vemos dos cosas. Se promete un Salvador. Se promete un Salvador. Pero a la misma vez también comienza Él a mostrar su misericordia en Génesis 3:21. Dios empieza a mostrar su misericordia en el plan de salvación que Él tenía preparado para nosotros. Dios mismo se hizo vestir, amén, de ser humano. Dios mismo se hizo vestir de carne para venir y poder cumplir ese propósito que Él tenía. Sin esa maravillosa obra de que la mujer María iba a ser concebido, no pudiera haber derramamiento de sangre. No pudiera haber alguien que se acercara y llamar a aquellos que habían sido perdidos, aquellos que habían sido desechados del reino de Dios, de la presencia de Dios. Tenía que descender Dios mismo para dar su vida y derramar su propia sangre para perdonarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Después de la caída del hombre que miramos el domingo, Dios siempre está dispuesto a perdonar a alguien que reconozca que es pecador, a alguien que reconozca que necesita de la salvación del Señor Jesucristo. Dios siempre está abierto los brazos para recibirlo. Pero aquí vemos, mi hermano, en Génesis capítulo 3, que se levantan las dos simientes. Una simiente divina que empieza con Abel, Set, José, Moisés y llega hasta Jesús. Esa simiente, mi hermano, es una simiente divina que Dios estaba preparando para que el Hijo de Dios, el Rey eterno, viniera a dar su vida por nosotros. Pero del otro lado también se levantaba otra simiente. Esa simiente empieza de Caín y sus hermanos.
después viene Faraón, después aparece Herodes, etcétera, etcétera. Hubieron hombres, han habido hombres que han tratado de desaparecer el evangelio, han tratado de dañar la imagen de Dios, pero hasta hoy no lo han podido. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para cumplir su palabra se llama Jesucristo. El único, mi hermano, que tiene el poder, que dijo en su palabra: ni una tilde ni una jota pasará de mi palabra hasta que esto se cumpla. Mire, cuando usted lee Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios que después que Juan fue encarcelado, habla del encarcelamiento de Juan el Bautista. Después de eso, mi hermano, aparece Jesús, amén, que venía a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos capítulo 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué Dios hacía esto? Porque había hecho un compromiso desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que no iba a dejar para siempre caído al hombre, que siempre iba y tenía en su pensamiento de rescatar al ser humano. ¿Sabe qué está haciendo usted en esta noche, en este lugar? ¿Usted viene a escuchar al hermano Pedro? ¿Usted viene a escuchar las alabanzas? No, hermano. Usted viene a este lugar porque viene, cada vez que viene a la iglesia, viene a afirmar su fe para que cuando aquel Rey de Gloria aparezca en el reino, allá en las nubes, usted pueda ser levantado juntamente con aquellos que han creído en el Señor. El mensaje, mire, el mensajero, mi hermano. Acuérdese del mensaje y el mensajero. Aquí, mi hermano, Marcos capítulo 1, 14. Venía el mensajero trayendo su propio mensaje, demostrando el amor eterno. Ahora sí, este es amor eterno, no como el que canta allá afuera. Este sí es amor eterno que Dios tenía para nosotros. Aparecía el mensajero con su propio mensaje, diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, ¿y cuál es el trabajo de nosotros? ¿Cuál es su trabajo? Quiero que leamos Hebreos capítulo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, mi hermano, Dios estaba enseñándonos a nosotros que el mismo Dios venía a redimirnos de nuestros pecados. Ahora, mire lo que dice el capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a leer otra vez del 1 al 3. Por tanto, es necesario. Esto es lo que usted tiene que hacer. Lea bien, porque esto es lo que usted va a tener que hacer. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué entiende usted por diligencia? Con más cuidado, o sea, valorando con mucho cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, es la salvación. No sea que nos deslicemos, o sea, que se vaya de lado.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, acuérdese del evangelio que llevaba el ángel, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire lo que dice en el versículo 13. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar, hermanos? ¿Cómo pretendemos alcanzar el reino de Dios si ya conocimos a Dios y después nos deslizamos haciendo cosas que el mundo está haciendo? Tiene que cuidar la salvación que Dios le ha dado a usted, porque el que se la dio no es cualquier persona, es el Dios eterno del universo. Es aquel Dios, hermano, el que vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Es el Dios de nuestra salvación. Y cuando, mire, ¿qué es lo que hace usted cuando le dan algo de valor? Lo cuida usted. Tal vez no es una piedra preciosa, tal vez no es algo de mucho dinero, pero cuando le dan algo de valor sentimental, usted lo guarda y jamás lo regala. ¿Por qué? Porque es algo que se le regaló a usted. El que se la dio tuvo la confianza en usted que usted la va a guardar. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Dios depositó en nosotros esa salvación tan grande. Tuvo la confianza, mi hermano, de abrir sus brazos para que te acercaras a Él y regalarte esa salvación. Tenemos que cuidarla, tenemos que guardarla. ¿Por qué la tenemos que guardar? ¿Sabe por qué? Miren lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto, dice Jeremías 31:33. Si quiere apuntar, apúntelo, porque es mejor para que no vaya corriendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Sabe cómo Dios le dio la ley a los hombres en el antiguo? Se los dio en unas tablas de piedra. Pero dice Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. Aquí va a estar los mandamientos de Dios. Aquí va a estar la ley y la escribiré, ya no en tablas de piedra, sino que las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Sabe quién es usted, hermano? Usted es el pueblo de Dios, un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier cosa, no, hermano, hermana. Usted es hijo de Dios y camine como tal, compórtese como tal, como un verdadero hijo de Dios. Actúe como un verdadero siervo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo ha sacado del pecado y lo ha traído a su luz admirable, que es nuestro Dios. Antes la ley estaba fuera. Antes estaba en una caja de madera revestida de oro, como conocida como el arca del pacto. Pero ahorita, mi hermano, está impregnado, está sellado en tu corazón. Está en tu mente y caminas como tal. Dios tenía preparado el vehículo para traer ese plan de salvación, y era manifestarse a través de la persona de Jesucristo. Ese era el vehículo que Dios estaba usando para mostrar su gloria y su poder. ¿Sabe qué, hermano? La salvación usted nunca la va a poder comprar. La salvación es algo que no puede venir Bill Gates ¿sabes qué? Mira, tengo tantos millones y compro mi salvación. No, Señor. La salvación no es que venga Elon Musk y digan, ¿sabe qué? Yo te dono un Tesla para que me dé, Señor, compro un pedazo del reino. No. Dios no se puede sobornar. Mire, ¿sabe qué? La salvación, hermano, nadie la puede comprar. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro.
Primera de Pedro. Amén. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a leer 2 versículos. Dice la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, ¿qué heredamos nosotros de Adán y Eva? Caos, pecado, desobediencia, deshonra, todo eso. Y dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata. O sea, mire, la salvación usted no lo puede comprar con oro y plata. No, hermanos, a Dios no se le soborna. Mire, ¿sabe qué nos enseñan allá afuera? Y con todo respeto lo que nos están viendo a través de los medios. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, iba yo a la ciudad de Oaxaca y miraba usted la gente que estaba en la calle pidiendo dinero. Y uno pues traía unos centavitos ahí, los sacaba y te los daba, y se los daba. Y lo que ellos le decían a usted, ¿qué le decían? Gracias, te ganaste un pedazo del cielo. Ay, y eso me motivaba, hermano. Y yo di 10 centavos, pues voy a dar 20 para que la tierra sea más grande allá. Pensábamos que cuando nos decían gracias, te ganaste un pedazo, y así es la gente allá afuera. Los ricos creen que mientras más dan, más grande es su terreno allá. No, hermanos, mentira. La Biblia dice que no se compra ni con oro ni con plata. Dice en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué se compra la salvación? Con sangre. Por eso es, mi hermano, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay entrada al reino de los cielos. Por eso Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre, que nosotros aceptemos ese sacrificio y aceptemos el plan de salvación, bautizarnos, aceptar a Jesús, para que de esa forma seamos herederos con Cristo. Y si somos herederos con Dios, coherederos juntamente con Él también. O sea, la herencia, mi hermano, es la salvación que Dios nos ha dado. Dice, mire lo que dice Romanos. Quiero que abra su Biblia o ahí en la pantalla, Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 17 y 18. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Abraham dice que depositó su confianza, su esperanza en algo que no se ve. O sea, la esperanza de nosotros, mi hermano, no es algo que se pueda ver. No es algo que, tengo esperanza de que eso me va a ayudar. No, dice que depositó su confianza, su esperanza sobre esperanza. O sea, sobre la esperanza que era del mundo, llegó otra esperanza más grande, que es la de Jesucristo. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbre, de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios de misericordia. Dice el apóstol Juan en su capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, y aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres
venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. Dios, hermano, es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que nunca te va a dejar caído para siempre. Dios siempre va a querer que tú aceptes el sacrificio del Señor. Vayamos a Isaías, 5 minutos más y termino. Isaías 53. Ese cordero, ese Dios, ese ángel, ese evangelio, ese espíritu que se movía sobre la faz del abismo. Ese Dios, hermano querido, que dijo, cuando Moisés le dijo, Señor, voy a ir a Egipto. Isaías 53. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, cuando yo vaya a Egipto, si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Diles que yo te envía. Diles que yo soy el que soy. Mire lo que dice, es pues ese gran yo soy, ese yo me envía. Mire lo que iba a hacer. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de nosotros, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, el que iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Dios, hermano, es un Dios de misericordia. Es el Dios que después de la caída del hombre aparece para levantarte y darte una oportunidad. Es el Dios de toda salvación. Ese Dios que estaba siendo profetizado en el Antiguo Testamento venía a este mundo en la persona de Jesucristo. Sufrió dolores. Por eso, mi hermano, cuando usted dice, ay, es que me siento mal, es que me duele aquí, me duele allá, y es imposible servirle a Dios así. No, hermanos, mentira, mentira. En serio, la verdad. Nuestra hermana decía, hemos estado enfermos, hemos pasado por dolores, por decepciones. Y a veces nosotros pensamos, es que el Señor no me entiende. Es mentira que el diablo pone en tu cabeza, hermano. La Biblia dice, Isaías 53, que Él llevó nuestros dolores. O sea, los dolores que tienes ahorita, mi hermano, no se comparan con los que Él llevó en la cruz del Calvario. Yo me imagino al Señor en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos, ahí agonizando. A veces yo pienso, tal vez yo no estuve presente físicamente ahí,
Pero yo estaba ahí también, señalándolo a Él. En mi humanidad, en mi pecado, mi hermano, estábamos ahí también, llevando al Cordero a que fuera crucificado. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice la Biblia, que Él no abrió su boca hasta la muerte para perdonar nuestros pecados. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. Quiero que se ponga de pie en esta noche, pero quiero leerle un último versículo. Y este versículo, mi hermano, ya lo leyeron al principio, pero se lo voy a leer otra vez. Es como para cerrarlo. Isaías 25, nuestro hermano lo leyó al principio. Mire lo que dice. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo no sé, mi hermano, yo pensé que iba a hablar usted de lengua y todo eso. Pero Dios, hermano, es un Dios que promete su salvación para darnos a nosotros. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que vayas al infierno. El diablo sí. Mire, la Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y aquellos incrédulos, aquellos rebelditos, se agarran de ahí para decir, Dios es amor y no te va a mandar allá. Pero acuérdese que la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Pero el regalo que Dios te quiere dar es la salvación y la vida eterna. Yo quiero invitarte en esta noche. Si quieres abrir tu corazón. Yo ya te mostré lo que dice la Biblia. Si quieres abrir tu corazón, hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Pronto vamos a cumplir 2 años. Van a haber bautismos, van a haber personas que le van a entregar su vida a Dios. Van a haber personas que van a llegar a este lugar, y van a llegar muchos más que le van a entregar su vida a Cristo. Quiero que sepa que el único camino y la única salvación se llama Jesucristo.